Saludos, soy Milton Fernando Ortegón, director nacional del curso de Estadística Descriptiva. En este corto video vamos a determinar cómo se calcula la moda para una variable cuantitativa continua. Recuerden que la moda es una medida de tendencia central, así como la media y la mediana. La moda se calcula tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, pero es importante recalcar que la moda para variables cuantitativas continuas se deben calcular a partir de una tabla de frecuencias para datos agrupados, es decir, se debe organizar por medio de intervalos para posteriormente poder determinar el valor de la moda. Como les mencioné anteriormente, cuando los datos se encuentran agrupados porque la variable es cuantitativa continua, la moda es la marca de clase del intervalo que contiene la mayor frecuencia. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la moda y los parámetros que aparecen allí son fk-1, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior en donde se encuentra el dato más frecuente. El fk+1 es la frecuencia absoluta del intervalo posterior en donde se encuentra el dato más frecuente. A sub k es la amplitud y LK es el límite inferior de la clase en donde se encuentra el dato más frecuente. Vamos a explicar esto utilizando un ejemplo. Para poder calcular la tabla que aparece en la izquierda en Infostat, primero debo tener en cuenta lo siguiente. Este ejemplo lo hicimos basados en el estudio de 110 estudiantes de instituciones de básica primaria. La variable que estamos analizando en este ejemplo es el peso de esos 110 estudiantes. Para poder calcular esta tabla, primero tenemos que determinar el rango. El rango es la diferencia o la resta entre el dato mayor, el peso mayor, en este caso 48, y el peso menor de los estudiantes que fue 19,9, es decir, 28,01, simplemente la resta. El número de intervalos es un parámetro que me pide Infostat al momento de realizar la tabla. Por eso lo debo conocer de antemano. El número de intervalos se calcula a partir de la regla de Sturges, que es k igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Para mi ejemplo, 110 estudiantes. Si ustedes calculan el logaritmo de 110, ese resultado lo multiplican por 3.322 y a ese nuevo resultado le suman 1, el resultado va a ser 7,78. Y lo aproximan siempre al entero que esté por encima, en este caso a 8. Con eso garantizan que no vaya a quedar ningún dato por fuera. La amplitud se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Para nuestro ejemplo, 28,01 dividido entre 8, que me da 3,51. Y el primer intervalo, pues se construiría a partir del dato menor, que es 19,90, más 3,51, que es la amplitud, eso me da 23,41. Ahora sí, fijémonos en la tabla de frecuencias. Miremos la frecuencia absoluta y determinemos cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Para nuestro caso, el intervalo 2, por eso lo marqué con rojo. La mayor frecuencia absoluta, que es 26, se encuentra en el intervalo 2. Ese sería nuestro FK. El FK-1 sería, me voy para el intervalo que está antes, es decir, para el intervalo 1, y calculo la frecuencia absoluta. En este caso, el valor de 7. El FK+1 sería, me ubico en el intervalo 2, ¿cierto? Más 1 sería el intervalo 3. En ese intervalo 3 ubico la frecuencia absoluta, que en este caso sería 18. Por eso FK+1 es igual a 18. El LK, en este caso, como el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta es el 2, el LK sería 23,41. Y la amplitud, pues simplemente ya la tenemos, que es 3,51. Entonces apliquemos la fórmula de la moda. La moda sería igual al FK-1, en el caso de nosotros 7, dividido entre el FK-1, o sea 7, más el FK+1, 18. Todo esto multiplicado por la amplitud, en nuestro caso 3,51,
Y todo esto más el límite inferior que es 23,41. Recuerden que estoy ubicado en el segundo intervalo. Entonces, ¿cómo se hace esa operación? Primero hacen esta división, ese resultado lo multiplican por 3,51 y lo que les dé le suman a 23,41. Miren que la moda en nuestro caso nos dio 24,392 y es un valor que se encuentra en el segundo intervalo porque está entre 23 y 26. Es decir, que el peso, la moda del peso de esos 100 estudiantes es de aproximadamente 24,3 kilogramos. Espero que este video sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.